todas y todos bienvenidos a esta nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Me acompañan Omar Ramos y Félix Tena y una servidora, Marjorie Espinosa, y nos sentimos muy felices en esta ocasión de poder compartir con ustedes, como siempre, un amplio y variado contenido en nuestra entrega. Así es, nos sentimos felices de que nos acompañen una vez más en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Tendremos entrevistas y otras importantes actividades a propósito del mes de diciembre y del mes de la Constitución. Entre esas relevantes actividades que tiene el Tribunal Constitucional está el encendido del arbolito, en donde pretende fomentar una cultura de compañerismo, de amistad y de vivir en Constitución para la sociedad dominicana. En lo adelante, veamos. Los magistrados y empleados de las diversas áreas de trabajo del Tribunal Constitucional dieron con alegría la bienvenida a la temporada navideña con el encendido de las luces del árbol de Navidad. El acto fue encabezado por la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, junto a los jueces Wilson Gómez Ramírez e Ildefonso Reyes. Porque no es sencillamente el hecho de encender un árbol en una institución, es precisamente el hecho de encender, como decía doña Julia hace un momento, los corazones de cada uno de los funcionarios, empleados, magistrados que trabajamos aquí y que tenemos una misión tan trascendente para la democracia dominicana. Esa manera de encender nuestros corazones es llenar de luz, llenar de esperanza, no solamente el trabajo que nosotros hacemos cada día, sino, y por supuesto, la de nuestras familias, la de nuestros amigos, la de todos los dominicanos y dominicanas que esperan con ilusión el final de año y las Navidades. El encuentro, que se celebra por cuarto año consecutivo, reunió a la familia del Tribunal Constitucional en un cálido encuentro en la parte frontal de la institución. La directora de Gestión Humana, Julia Báez, hizo la oración de bendiciones al Creador. Yo creo que lo que hace verdaderamente exitosa una actividad es la presencia de quienes se invitan. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Se renovará de manera gradual cada 3 años. Esto es un programa educativo para la sociedad en general sobre justicia constitucional, sobre el órgano constitucional y sobre los derechos y protección de la supremacía constitucional. Hoy tenemos con la participación de la doctora Aileen Navas Auger, jueza superior del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. Para nosotros es un gran honor tenerla como invitada, magistrada. Magistrada, ¿cuál es la importancia, digamos, del acceso a la información pública para los fines del cumplimiento de los valores esenciales de una sociedad democrática? ¿Por qué debe preocuparse la justicia por esto? Bueno, el fundamento principal de acceso a información pública es un fundamento de darle participación ciudadana
a toda persona, todo hombre y mujer, ¿verdad?, que vive en un país democrático, de tener ese acceso a esa información que el Estado tiene para poder entonces implementar la política pública del Estado. Por tanto, en Puerto Rico, por ejemplo, se ha reconocido como un derecho que emana de la Constitución, del derecho a la libertad de libre expresión y el acceso a información pública a todo ciudadano. ¿Sería todo ciudadano titular de ese derecho fundamental o está limitado o exclusivo para algún tipo de persona? Bueno, el derecho es un derecho constitucional, por lo cual entonces todo ciudadano tiene derecho a tener ese acceso a información pública. Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que en ciertos aspectos podría haber unas limitaciones cuando hay algún aspecto de confidencialidad del Estado o en algunos otros aspectos donde la seguridad del Estado se puede ver vulnerada si se da el acceso libre a esa información. Y ahí es donde los tribunales entramos a nivelar esos intereses de ambas partes, siempre garantizando el derecho constitucional. ¿Y cuáles son los mecanismos, digamos, que existen en Puerto Rico para que los ciudadanos puedan reivindicar la protección de este derecho? Bueno, en Puerto Rico no existe, contrario a otros países, una ley particular que determine el acceso o el mecanismo a uno poder acceder a esa información. Se supone que cuando un ciudadano o ciudadana va a reclamar ese derecho a cualquier ente del Estado, pues entonces el Estado debe producirlo. En la medida en que no lo produce, es que llegan entonces a los tribunales a exigir la vindicación de su derecho. Y es ahí donde entra la controversia si el documento es un documento público, que entonces tendría el Estado la obligación de producirlo, o si el Estado levanta o presenta alguna defensa de confidencialidad o de seguridad, entonces el tribunal tendría que analizarlo. ¿Y cuáles serían esos principios rectores que cimentan el libre acceso a la información pública? Bueno, el principio rector básico es el derecho, ¿verdad?, participativo de la ciudadanía, a ejercer su derecho fundamental a participar en una democracia. Esa es la base fundamental. En Puerto Rico, pues entonces, aunque no existe taxativamente enumerado en la Constitución ese derecho, sí el Tribunal Supremo ha reconocido que es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. Magistrada, pasando a otra temática, uno de los grandes problemas que hoy tienen las sociedades democráticas es precisamente garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres. ¿Qué rol le toca jugar a la rama judicial en este problema social real que todavía existe de la diferencia entre la participación política de hombre y mujer? Bueno, la rama judicial, nuestro sistema de gobierno tiene tres ramas, ¿verdad? Es un sistema republicano de gobierno que está el poder ejecutivo, el poder legislativo, que sería el Congreso, ¿verdad?, para ustedes, y nosotros el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que garantizar aquellos derechos ya reconocidos, ya sea porque la ley lo dice, por un estatuto o por la Constitución. Obviamente nosotros tenemos innumerables legislaciones para equiparar ese derecho de género, ¿verdad?, en términos de igual paga por igual trabajo. Tenemos una legislación que en su momento fue avanzada en el 89 contra la violencia machista. Ahora, en términos de participación política, no hay una legislación que determine cuántos escaños, por ejemplo, va a tener el legislativo de mujeres versus hombres, pero sí se trabajó en un momento dado a nivel ejecutivo, pero ya por prerrogativa del ejecutivo. No hay una legislación que nos diga en la política cuántos escaños va a haber para un género o para otro. Eso no lo tenemos. ¿Se podría considerar que a nivel jurisdiccional las mujeres frente a los hombres tienen una tutela jurídica diferenciada? Yo diría que no, yo creo que hay mucha desigualdad en la práctica, ¿verdad? En el diario vivir hay mucha desigualdad, todavía en el acceso tal vez a que sean remunerados de igual manera en el ámbito laboral los hombres y las mujeres, indistintamente de su género.
y a pesar de que sí se entiende que va contrario a la ley ese tipo de discrimen, todavía vemos muchos casos que van al tribunal exigiendo, ¿verdad?, la vindicación de los derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en lo de violencia machista, como discrimen por razón de género, pero en términos generales, pues esas son las circunstancias que todavía vamos viendo y que a pesar de que hemos avanzado mucho en la lucha de la igualdad de género, todavía tenemos que estar en vela, ¿no? Pendientes de que esos derechos se accedan y no se retroceda, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, y en esa dinámica entonces, usted como jueza, ¿cuáles son a futuro los retos más importantes que debe plantearse la judicatura frente a mantenerse vigilante frente a esta situación? Bueno, lo que pasa es que nuestra función es únicamente adjudicar conforme a derecho. Nosotros entramos en el, por decirlo de una manera más coloquial, en el ámbito cuando se nos trae un caso o controversia basado en una violentación o una reclamación de un derecho. O sea, el tribunal no entra, no tiene la facultad de entrar a dilucidar controversias que no han sido planteadas. Así que nuestra función es resolver los casos y controversias conforme a derecho y garantizar que esos derechos ya reconocidos por legislación o sí, por legislación básicamente, pues sean realmente respetados y vindicados. Nuestra función es limitada cuando se trae el caso. Nosotros no participamos ni de política pública, como sería el Ejecutivo, y tenemos la separación de poderes en cuanto al Legislativo, que es el que hace las leyes. Nosotros simplemente velamos porque esas leyes se cumplan y se vindiquen los derechos ya reconocidos, tanto estatutariamente como en la Constitución. En República Dominicana existe un sistema de control difuso y concentrado, mixto en general, en el sentido de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana representa el control abstracto o concentrado, mientras que está difundido en todos los órganos, primera instancia, jueces de paz, corte de apelación, la excepción de inconstitucionalidad que puede ser sometida en cualquier organismo. ¿Cuál sería el sistema de justicia constitucional puertorriqueño? Bueno, en Puerto Rico nosotros por la Constitución establece el Poder Judicial. Así que el Poder Judicial es uno de esos tres poderes que hablamos anteriormente. Y el Poder Judicial realmente es un tribunal unificado, es un Tribunal General de Justicia de competencia general. Y cualquier planteamiento de constitucionalidad podría hacerse ante el tribunal de primera instancia, que es el tribunal ¿verdad?, de jerarquía más bajo, que es el que atiende los casos y controversias. De ahí pasamos a un tribunal limitado de apelaciones y de ahí al Tribunal Supremo, que sería el último intérprete de nuestra Constitución. O sea, es un sistema, digamos, de carácter difundido entre todo el ordenamiento. Sí, para catalogarlo así, sí. Y bajo este esquema final, ¿cómo existen mecanismos que permitan al Tribunal Supremo de alguna manera intervenir sin necesidad de recorrer toda la instancia? Bueno, hay un mecanismo que es un mecanismo de excepción que se llama el mecanismo de certificación, donde si hay un planteamiento que tiene un alto interés público, como sería el planteamiento de la inconstitucionalidad de una ley, pues para no pasar por el proceso ordinario que llevaría a una demanda que podría llevar más tiempo, el reclamante de ese derecho podría solicitarle al Tribunal Supremo por medio de esta regla procesal especial que evada el curso ordinario y lo atiende el Tribunal Supremo en pleno el asunto. Pero eso es discrecional del Tribunal Supremo, no es obligatorio, así que el Tribunal Supremo analizaría esa solicitud de certificación y determinaría conforme a su criterio si es un asunto que debe intervenir por excepción o que siga su curso ordinario. Yo he tenido casos donde lo han llevado a nivel, ¿verdad?, de certificación y el tribunal ha resuelto no, que continúe el curso de instancia, como conocemos otros casos que sí se ha aceptado la certificación. Magistrada, retomando el tema de la libertad de información pública,
¿qué tipo de responsabilidad o consecuencia tendría una administración pública que irrespetó el libre acceso a la información pública como derecho fundamental de un ciudadano? Bueno, teóricamente, en este momento, los casos que yo he tenido ante mi consideración no han planteado un remedio de un daño, ¿verdad? Que sería lo que usted me está planteando. Realmente el remedio que se ha planteado ante mi consideración es que se le dé acceso a esa información, que se ordene al Estado a hacer disponible esa información. Y hasta ahí, ¿verdad?, hemos llegado, pero teóricamente hablando, pues la persona, si pudiera establecer que eso le creó un daño o le causó un daño por el Estado no reconocer ese derecho, pues tendría que ir a un proceso de juicio y presentar una demanda, una reclamación de daños y perjuicios, que sería una demanda civil teóricamente, pero generalmente no lo hemos visto. Magistrada, para nosotros ha sido un extraordinario placer tenerla acá en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que su visita en República Dominicana sea de grata y poder contar en otra oportunidad con su visita acá y poder compartir nuevas experiencias en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estar en esta bella isla hermana, que para nosotros es pues parte de nuestra idiosincrasia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Se renovará de manera gradual cada 3 años. Seguimos compartiendo con todos ustedes grandes momentos vividos por el Tribunal Constitucional en esta linda época de la Navidad, y hay uno entre ellos con significada importancia, que es un encuentro que reeditamos cada año, en el cual agasajamos a todos los colegas y amigos periodistas, comunicadores de radio, televisión, prensa escrita, y en el cual podemos tener un compartir fluido con todos ellos. Esta importante actividad navideña inició con las palabras de bienvenida del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Su significada y participación sin duda será importante que ustedes la compartan con nosotros. Inclusive también tuvimos la participación de la primera sustituta del Tribunal Constitucional, magistrada doña Leida Piña, en donde destacó la importancia de los periodistas para el Tribunal Constitucional y el significado y el valor que nosotros le tenemos para que emitan las opiniones sobre nuestra sentencia a la comunidad jurídica. Sin lugar a dudas, estas palabras fueron cargadas de muchas emociones, lindos sentimientos, por ser ella como mujer, y pudo utilizar ese escenario idóneo para compartirlo con todos los presentes. Y en el momento nos embriagó la sorpresa, porque de manera espontánea nuestro colega Wellington Carpio decidió, en nombre de los demás colegas, poder dirigir unas palabras que también marcaron el momento, y es precisamente lo que queremos compartir con todos ustedes a continuación. El Tribunal Constitucional Dominicano organizó un agasajo en ocasión a las fiestas navideñas en honor a los periodistas que cubren la fuente judicial en nombre del Pleno de Jueces. La actividad inició con un mensaje que dirigió el magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Nosotros agradecemos profundamente la cobertura que ustedes ofrecen a todas nuestras actividades, cómo destacan las decisiones del Tribunal Constitucional,
cómo acuden con entusiasmo siempre a nuestro llamado. Son los intermediarios entre el tribunal y la opinión pública nacional. Hemos emitido más de 600 decisiones, 600 sentencias, superando por mucho lo que hicimos el pasado año. Hemos tenido una acción dinámica en el ámbito de la formación, de la difusión de los valores constitucionales. Hemos tenido encuentros en el país de suma trascendencia. La jueza primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, Leida Margarita Piña Medrano, también externó agradecimiento por la labor de los comunicadores. También compartieron con los magistrados del Tribunal Constitucional, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como representantes de los principales medios escritos, radiales, televisivos y digitales, así como comentaristas y productores de programas, quienes a través de un vocero manifestaron satisfacción en el encuentro. Entonces, Leida y yo tenemos un cariño muy especial de hace muchos años. Y entonces quise agradecer a todos a nombre de mis colegas. Me atribuí yo esto, porque nadie me pidió que lo hiciera. Pero yo entendí que debía dar las gracias. Porque nos hayan tomado en cuenta en esta época tan especial del año. Y el 1 de diciembre. Así que dice muchas gracias y a todos los magistrados que le acompañan, ¿verdad? Compañeros que teníamos muchos que no nos veíamos, yo me siento aludida. La actividad tuvo lugar el 1 de diciembre en Cava Alta de esta ciudad y fue organizado por la Dirección de Comunicaciones del Tribunal Constitucional. Artículo 185. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. 3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. 4. Cualquier otra materia que disponga la ley. Una de las actividades más importantes para nuestro Tribunal Constitucional es la Gala por la Constitución, una actividad artística que realizamos cada año para conmemorar la adopción de nuestra primera Carta Fundamental. Toda Constitución tiene una dimensión cultural ineludible y el Tribunal Constitucional, consciente de eso, ha apuntalado en la cultura artística dominicana cada año para poder aprovechar aquella patrimonio inmemorable de la música y de la cultura dominicana que queremos compartir con ustedes. Dicha gala representa lo mejor de lo mejor a nivel artístico de la República Dominicana, contando con la Sinfónica Nacional, con don Nini Cáfaro, con doña Maridalia Hernández, entre otros grandes artistas que desarrollan en su máximo esplendor lo que es una cultura y vivir en Constitución.
Así es, ha sido un gratísimo paseo musical en el cual todos los artistas nos han premiado con un derroche de talento desde esta misma sala principal del Teatro Nacional, y es precisamente con esto que queremos despedirnos en esta entrega, invitándoles a que disfruten, se deleiten con esta primera parte de la Gala por la Constitución. Disfrútenlo.